se te hace muy común. O sea, lo importante no es aprender las cosas de memoria, es entender cómo funciona. Ya una vez que entiendes cómo funciona, ya todo es mucho más fácil, ¿no? Y yo, pues, como me encantan los colores, pues, ponía por colores, o bueno, ya si ustedes pueden poner flechitas y nombres y todo eso, pues igual, ¿no? Pero sí, sí, también observé muchos amigos, colegas, se pasaron, se pasaron a lo incílico pues por la pandemia, ¿no? Y a mí me da risa porque yo actualmente estoy haciendo un postdoc más in vivo e in vitro que in silico. Pero pues yo estoy haciendo el postdoc porque quiero aprender más de la otra parte que desconozco, ¿no? Pero yo no he tenido problemas de que no lleguen los reactivos y todo eso. Pero bueno, entonces, en dinámica molecular, pues ya lo podemos utilizar en cualquier sistema operativo. Claro, los más especializados pues siempre van a ser Linux, porque la forma de correr pues aún es más efectiva que Windows y que Mac incluso. Entonces, y también hay muchos programas, hay muchos foros, chicos, de cómo instalar el programa Ubuntu, cómo instalar VMD, incluso hay videos donde ya te explican, ¿no? Ay, pues se hizo esto y en esta máquina, en este Ubuntu, no sé, no sé en qué versión vamos con Ubuntu, pero Ubuntu 10.0 tuve este problema y se tiene que generar tal patch para poderlo armar, ¿no? Y te explican, ¿no? Entonces, también hay foros. Cuando yo empecé a aprender a hacer dinámicas, tanto de membranas como solubles, y parametrizar todo lo que se requería para hacer las dinámicas, pues a cada rato me salían mal, ¿no? Tenía yo errores, me chocaban los átomos, se paraba la dinámica, en fin. Había muchas complicaciones. Y hay foros especializados donde haces una pregunta y te contestan. Y te contestan de una forma muy, muy respetable, linda, no es como algunas redes sociales donde son muy agresivos. No, te explican todo, ¿no? Incluso hasta te ponen tutoriales y te desean suerte, ¿no? Incluso a veces ni siquiera tienes que escribir la pregunta porque ya ese error ya pasó hace muchos años o recién y ya está la respuesta, nada más tienes que leer pues a lo que les había pasado a las otras personas. Entonces, métanse a los foros o cuando les sale un error, lo copian y lo pegan ahí en Google y en el explorador y si está ahí, pues ya nada más revisan, ¿no? Entonces, no tengan miedo de atreverse a meterse en comandos, en resolver los problemas, ¿no? O sea, la comunidad es muy, muy accesible. Me ha pasado, o sea, incluso investigadores que han desarrollado los programas, me han contestado. Entonces yo así, wow, ¿no? O sea, no hay problema en ese sentido. Bueno, entonces, como viene aquí explicado, NAM pues tiene la interfase gráfica, ¿no? Pues más amigable, pero yo creo que ahí ese es el problema con la interfaz gráfica, de que no está dando el rendimiento adecuado, ¿no? No te preocupes, vas a aprender a correrlo en base de comandos, no vas a tener ningún problema. Hasta te va a gustar, o sea, es más fácil. Más es poner un comandito y ya, una línea. De hecho, yo tengo una guía donde se las voy a pasar, donde pongo, bueno, la guía 1 para hacer esto y esto y esto. No tengo mis instrucciones en un archivo de texto simple y nada más copio, pego o le cambio el nombre a lo que voy a introducir y de salida y ya. Okay. No me complico tampoco me sé los comandos. No, o sea, me preguntas, lo repruebo, ¿no?
porque pues tengo mi guía, pero sí entiendo para qué sirve cada comando, ¿no? Entonces va a haber diferentes programas. El que vamos a aprender a usar es NAMD, pero está Bromas, está LAM, está Amber. Amber es uno de los programas más especializados, solamente que este no es gratuito, es de paga. Creo que es uno de los mejores programas en el cual, pues para publicar requieres licencia, tiene muchas herramientas tanto de análisis como para correrlas. Entonces está muy bien Amber, solo que pues sí es de paga, ¿no? Y bueno, ¿qué requerimientos se requiere para correr pues, una dinámica molecular? Pues su espacio libre, una memoria, una tarjeta gráfica. Con respecto al espacio libre, pues depende de su sistema y qué tanto vamos a guardar la información. Aquí también nosotros podemos guardar nuestra información de nuestra dinámica, es decir, a cada cuánto va a ser el valor del frame. El frame es una posición de los átomos, ¿no? Y luego de la otra posición, ¿cuánto va a ser, ¿no? Y luego de la otra, ¿no? Obviamente, entre más cercanos sean, más cortos sean las posiciones de movimiento, pues nuestro archivo puede llegar a pesar mucho, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido dinámicas de 25 gigas, de 1 microsegundo o de 50 gigas. Ajá. Y pues ese análisis o dónde vas a ir guardando tus dinámicas, pues también genera costos, ¿no? Tienes tu disco duro, tu información, la tienes que respaldar. Entonces, ¿dónde la vas a manejar y la vas a analizar, ¿no? Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Qué tanto guardo de mi dinámica molecular? ¿No? Esto va a depender qué tan minucioso quieres ser, ¿no? Así como yo les decía de las moléculas de agua, que no podemos tener nuestros solventes implícitos, también debemos de decir, ok, voy a hacer una dinámica molecular y voy a que me la guarde cada 1 nanosegundo mi información, ¿no? No quiero saber absolutamente más, nada de lo que pasa al 0 a 1 nanosegundo. No me interesa, ¿no? Y voy a correr una dinámica de 10 nanosegundos. Pues va a correr rápida, ¿sí? Me va a guardar información pequeña, ¿sí? Voy a tener menos de 1 giga, voy a poderlo transportar y todo. Pero ¿qué pasa con el análisis? Dependiendo qué tanto queremos extraer. Entre más información exista, nosotros podemos extraer más datos, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes decían que, bueno, no sé, el compañero que decía que era biólogo y decía, bueno, es que no es confiable las dinámicas moleculares. Bueno, es que no sabemos, la confiabilidad está basada también de qué partes, qué agregas, qué datos vas a obtener, cómo vas a analizar los datos. Hay muchos errores en dinámica molecular que son de entrada. Por ejemplo, dinámica molecular en proteínas, si tiene puentes y sulfuros, tenemos que agregar los puentes y sulfuros, porque si no el comportamiento es muy diferente. Hay que agregarle un patch de puentes y sulfuros. Si nuestra proteína tiene carbohidratos, le agregamos las glicosilaciones o las fosforilizaciones necesarias. La temperatura, los iones que se requieren, qué tanto corremos una dinámica. Entre menos la corramos, menos tiempo de corrida, pues la representabilidad pues va a ser menor, ¿no? No podemos analizar, hacer un estudio conformacional con 10 nanosegundos o un picosegundo, ¿no? Entonces también depende mucho de qué clase de dinámica molecular vamos a correr. Y también la dinámica molecular siempre va a ser contrastada con la parte in vitro, con la parte in vivo. Siempre tiene que haber datos experimentales que nos van a servir para discutir la dinámica, pero también para generar la dinámica molecular. Entonces, toda esa información nos va a dar un buen background para poder generar los datos, ¿no? Entonces, ahora, podemos tener dinámicas de horas, semanas, meses, ¿no? Todo esto va a depender de el tipo de cómputo que tengamos,
qué tanto va a durar nuestra dinámica y los nanosegundos que vamos a correr y la cantidad de átomos que tengamos, ¿no? Pero por favor, no disminuyan la calidad de la dinámica por correrla más rápido. Eso sí, no lo hagan porque van a perder información valiosa que no se va a recuperar, ¿no? Y bueno, hay características de computadoras, GPUs, también hay clúster, entonces eso pues ya todos estamos en contacto, ya sabemos que existen ciertas características y bueno, aquí pues los gamers, gracias a ellos, pues hemos estado creciendo, ¿no? Entre más capacidad de cómputo y de tarjetas gráficas, pues mucho mejor para correr dinámicas moleculares, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Entonces, el sistema de cómputo, pues ya esa parte, pues ya está solucionada en ese sentido. Y pues vamos a ver qué tipo de sistemas vamos a poder estudiar, ¿no? Vamos a estudiar desde sistemas físicos como solubilidad, viscosidad, líquidos, pegamentos, o sea, se puede estudiar una cantidad de cosas, ¿no? Siempre y cuando tengamos la parametrización de esas moléculas, cómo se comportan, pues podemos estudiar, ¿no? Y pues también a nivel biológico, pues nuestras biomoléculas de interés, ¿no? También creo que esto ha impulsado mucho, por ejemplo, a nivel de fármacos, ¿no? El diseño de fármacos, pues las empresas se han dado cuenta que pues, la parte in sílico pues es importante para bajar costos, ¿no? Para el diseño de andamios, para el mejoramiento de las moléculas, ¿no? Para mejorar la patente, ¿no? Luego tenemos un farmacóforo y generamos una patente y ya tenemos un nuevo fármaco, ¿no? Por ejemplo, hay muchos fármacos que en realidad pues dices, ay, pues este fármaco a nivel sintético pues nada más cambia porque le agregaron un grupo funcional en tal lado, ¿no? Pero para que hayan agregado ese grupo funcional, pues, ¿cómo se dieron que ese grupo funcional era el más adecuado y no otros? Pues muchas veces es por dinámica molecular o por docking molecular, ¿no? Entendiendo por qué ese grupo funcional mejora desde la biodisponibilidad, la afinidad del compuesto hacia su target, bueno, en fin, muchas cosas que llevan a cabo a generar un fármaco que sea vendible, ¿no? Entonces, podemos utilizar todo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener un sistema, ¿no? Vamos a tener un sistema cerrado en el cual no vamos a meter más átomos, solamente la cantidad de átomos que vamos a tener son la cantidad de átomos que vamos a analizar. Van a ser átomos constantes. Además de ello, vamos a tener un campo de fuerza, el cual nos va a decir cómo se van a mover nuestras moléculas, ¿no? Este campo de fuerza, pues, es lo ideal, ¿no? Es lo que nos va a dar el movimiento de nuestra dinámica a nuestro sistema, ¿no? Entonces, un buen campo de fuerza parametrizado es lo que necesitamos. En el caso de las biomoléculas, pues, las proteínas, las moléculas comunes ya está parametrizado, así que no nos tenemos que complicar la existencia. Y bueno, podemos medir muchos tipos de análisis, cómo se van a mover nuestros átomos, cuáles van a ser los enlaces, la energía potencial que se genere. Todo esto se va a ir guardando en nuestros archivos de dinámica molecular, ¿no? De hecho, vamos a tener varios archivos de entrada y de salida, ¿no? Y bueno, el campo de fuerza, nosotros vamos a interpretarlo en diferentes tipos de movimientos o de interacciones, ¿no? Un campo de fuerza, nuestras moléculas, nuestros átomos, pues van a tener un estiramiento del enlace, van a poder flexionarse, una rotación, una torsión, o sea, qué interacciones no enlazantes se van a ir formando o se van a ir
generando, ¿no? Entonces, todo esto pues nos va a dar el comportamiento pues de nuestra molécula, ¿no? Y bueno, también va a haber interacciones tipo electrostático, Van der Waals, y pues va a haber pues penalizaciones, ¿no? De hecho, nuestro sistema, cuando hay muchos choques de átomos, cuando no está bien equilibrado, minimizado, nuestros átomos chocan y nuestra dinámica pues nos marca error, ¿no? Entonces, eso es uno de los fallos en la producción de la dinámica molecular, el cual, bueno, se tiene que retroceder a minimizar o equilibrar nuestro sistema, ¿no? Dependiendo... Hay una preguntita. Siempre he escuchado este término de penalización y todavía no lo logro entender. Cuando decimos que hay una penalización de energía, em, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿O qué, o sea, cómo es que se penaliza? ¿Cómo se paga? O es que esa parte no entiendo muy bien. Ok, lo que pasa es que pues tú tienes moléculas, tienes átomos, ¿no? Vamos a imaginarlos como esferitas, ¿no? Bolitas, ¿no? Entonces estas van a ir interactuando, ¿no? Entonces, los movimientos energéticos, los movimientos de nuestras bolitas, pues van no deberían de chocar, ¿no? Ajá. Entonces, cuando no está bien minimizado nuestro sistema, estos átomos van a estar chocando, ¿no? Y esta energía que provoca, pues se penaliza, o sea, esos golpes, ¿no? Entonces, la penalización de la energía tiene que ver con, ok, energéticamente no es estable nuestro sistema porque chocan. Ujú. Claro, hay una energía pues penalizada por, o sea, de ciertos átomos que, bueno, a veces se desvía tantito el ángulo, no es tan exacto. Por ejemplo, no sé si has analizado las gráficas de Ramachandra en proteínas. Nosotros Sí, sabemos, ajá, ¿qué es una gráfica de Ramachandra? es básicamente te dicen cuáles son los ángulos y las torsiones permitidos y no, ¿no? Y entonces Ajá. te dice, si son muchos ángulos y torsiones no permitidos, te dice básicamente la estructura básicamente es imposible o no es de las mejores, ¿no? Exacto. Entonces, pero solamente es una forma de evaluar a nivel estereoquímico cómo los ángulos phi sí se encuentran en esas, en cómo están sus ángulos por cada uno de los aminoácidos. Pues sucede lo mismo con las penalizaciones, ¿no? A nivel energético. Esos movimientos o esa energía. ¿Uh? Nosotros la energía, al fin y al cabo, va a ser un sistema móvil, se va a mover. Entonces, cuando hay muchos choques, el sistema, pues no es posible de que los átomos estén aplastando a otros, ¿no? Se corta la dinámica. Uh-huh. Y obviamente si hay unos átomos que se estén ahí desviando, pero no es tan, no es tan constante, uh-huh, solamente se penaliza. Pero sí hay un valor para aceptar esa penalización de que los átomos estén choque y choque. Uh-huh. Lo cual no es recomendable hacer más grande ese valor, sino lo recomendable es minimizar bien primero nuestro sistema y primero equilibrarlo para que no haya una energía de penalización por los choques o por las desviaciones de los ángulos. Uh-huh. Sí. Entonces, también si nuestra proteína está mal plegada, nuestro sistema, por ejemplo, de la proteína tiene mal esos ángulos y la queremos correr porque se nos ocurrió que pues iba a solucionar, pero está muy mal la estructura, pues puede haber esos choques. De hecho, parte del procedimiento de dinámica molecular es minimizar nuestro sistema. Nosotros vamos a correr una dinámica molecular, pero no, la primera parte no va a ser la que vamos a estudiar, sino es la preparación del sistema que vamos a analizar para evitar esos choques,
para evitar la penalización y que haya errores, hay un sesgo de no de lo que estamos observando, de lo que realmente se ve en la naturaleza, sino por cuestiones de que estén mal los ángulos o hay esos choques, ¿no? Entonces nuestro sistema se va a ir a equilibrar y se va a minimizar de acuerdo a lo que nosotros vayamos a generar, ¿sí? Entonces, vamos a tener varias mediciones, por ejemplo, penalizaciones, interacciones. Vamos a medir, por ejemplo, en el caso de las moléculas de agua, la formación de los puentes de hidrógeno o cómo el solvente también va a influir, ¿no? Y pues ya les dije, las moléculas de agua deben de ir explícitas porque eso le da una confiabilidad a nuestro sistema. No hay sistema implícito que sea mejor que poner las moléculas explícitas, porque las moléculas de agua forman un papel fundamental en la interacción. No importa que sean carbohidratos, no importa que sean lípidos, no importa que sean proteínas. Las moléculas de agua forman enlaces entre biomoléculas. Entonces, no las eliminen, por favor. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de campos de fuerza. Por ejemplo, hay campos de fuerzas menos robustos como M1, M2, y cada uno de estos campos de fuerza como Amber, como Charm, estos campos de fuerza pues van a tener características y se van a utilizar para diferentes sistemas. Entonces, un campo de fuerza muy utilizado en sistemas biológicos es Charm porque sirve para moléculas pequeñas o moléculas grandes, lo cual nos permite tener representabilidad sobre las biomoléculas, ¿no? Pueden ser péptidos, proteínas, sin ningún problema, ¿no? Y es el que utilizamos prácticamente. Y bueno, Amber también sirve para estudios de macromoléculas, sin embargo, pues como Amber sí se paga, pues casi no se usa a menos que tengas el programa Amber. Ahora, actualmente, VMD pues puede utilizar tanto Char como Amber para generar las dinámicas moleculares. Sin embargo, Char y Amber actualmente están a la par. O sea, Char ha crecido mucho incluso para lípidos. Hace unos años, hace 3 años, Char era mucho mejor el campo de fuerza de lípidos que el de Amber. Muchos programas de Amber utilizaban el de lípidos en lugar de Amber, ¿no? Aún teniendo el programa Amber, aún analizando el programa Amber, porque puedes utilizar el programa Amber e incluir el campo de fuerzas Charm. Entonces, si se dan cuenta, también hay como una flexibilidad en meter, agregar campos de fuerza. Incluso, por ejemplo, en Charging, podemos utilizar Charm como campo de fuerza para las biomoléculas, pero para ligandos, cuando no están parametrizados y los queremos parametrizar, en ese programa podemos parametrizar los ligandos y los podemos parametrizar utilizando un campo de fuerza de Amber. Entonces, no hay problema de compatibilidad, solamente se parametriza, utilizan los parámetros de Amber y se genera un archivo de Char para el ligando. Entonces, en ese sentido ya es muy flexible, ¿no? ¿Qué campo de fuerza utilizar? Yo les recomiendo utilizar Charm, Amber y pues algún campo de fuerza. Si tienen que parametrizar algún sistema que no se encuentra en Amber o en Charm, pues buscar pues cuál sería el más indicado, ¿no? Por ejemplo,
para ligandos o moléculas pequeñas está un programa que se llama SwissParam, que parametriza muy bien las moléculas pequeñas y te lo deja en sistemas, te lo deja en parámetros también para NAMD, para GROMACS y para AMBER. Podemos parametrizar para los archivos preparados. No necesitamos convertirlos ni nada, sino te los descarga de forma rutinaria en esos paquetes, ¿no? Y bueno, ahora, ya les hablé que es una dinámica. Una pregunta. Ajá. Estos campos de fuerza los calculan de manera experimental o toman parámetros experimentales. Entonces, me imagino que hay una temperatura estandarizada para que todos los campos de fuerza estén a la misma temperatura. Esta temperatura, me imagino que es la ambiental, o es alguna temperatura diferente a la ambiental. No, es la temperatura ambiental, es la temperatura ambiental, pero tú en dinámica molecular puedes modificar la temperatura. O sea, este campo de fuerza pues está parametrizada para la temperatura ambiental, la temperatura. Sin embargo, en la dinámica molecular yo especifico a qué temperatura quiero tener mi sistema. Ajá. Y cómo es que el programa o los programas de dinámica molecular dicen, es esta temperatura. Lo que hacen es aumentan la velocidad de movimiento para poder simular que existe una temperatura de 400 grados. Aparte, se dicen grados Kelvin, ¿no? Pero en dinámica molecular podemos literal analizar nuestra proteína en forma de cenizas y no se quema, ¿no? Eso es algo que dices, bueno, a nivel biológico pues no existe, ¿no? ¿Cómo es posible de que pues ya está la proteína en forma de ceniza y todavía tenemos la proteína, ¿no? Cuando tenemos temperaturas muy, muy altas, no lo analizamos para representar a nivel biológico qué pasa, ¿no? Sino más bien es encontrar qué tanto de nuestras proteínas o de nuestras regiones de nuestro sistema se deforman menos. Y aquellas regiones que mantienen la estructura conformacional por mayor tiempo, por lo regular tienen una importancia estructural o biológica. Entonces, es una forma o es una técnica de encontrar sistemas que son importantes para la estructura de la proteína o de un sistema. Pero la temperatura se simula por movimientos. Ok, gracias. Y es muy fácil. Y es muy fácil, nada más agregamos la temperatura que queramos en Kelvin. Y ya. No necesitamos hacer absolutamente nada. Literal, aparece, dice 0, 310 grados Kelvin, 300, o sea, dependiendo de la temperatura que uno quiera. Okay, gracias. No, Una no pregunta, se va a cortar en 5 minutos, ¿nos volvemos a conectar? Sí. Sí. Entonces me desconecto.